Increíble historia. La vendedora de flores habla árabe y salva un trato de millones al CEO. Ana siempre había pensado que su vida era una serie de flores marchitas y sonrisas escondidas, hasta que un día todo cambió. En la esquina de su barrio vibrante, donde el aroma de las flores frescas se entremezclaba con las risas de los niños, decidió que la vida debía ofrecerle algo más. Sin embargo, el dolor de perder a su esposo la había dejado atrapada en una rutina sin sabor, vendiendo flores cada día, deseando que sus dos adolescentes, Miguel y Valeria, pudieran alcanzar un futuro mejor. La esperanza la mantenía en pie, pero la pobreza la acechaba como una sombra oscura. Mientras acomodaba los ramos de margaritas y lirios en su puesto, el bullicio del lugar la envolvía. De repente, un hombre se acercó, visiblemente estresado. Carlos, un CEO que necesitaba cerrar un trato crucial, hablaba por teléfono. Ana escuchaba sus palabras cargadas de frustración, hablando de un malentendido que podía arruinar su carrera. Un pequeño impulso interno la llevó hacia él, pese a que su corazón dudaba. ¿Correría el riesgo de involucrarse con alguien que ni siquiera entendería su mundo? «Señor, ¿puedo ayudarle?», cuestionó Ana, su voz temblaba ligeramente. La mirada de sorpresa de Carlos era suficiente para hacer que sus inseguridades se dispararan. ¿Qué podía ofrecer realmente una vendedora de flores? Sin embargo, al escuchar su dominio del árabe, él se sintió absolutamente cautivado. Era como si el destino hubiera tejido sus caminos entre las flores y las cifras, y por un momento, Ana vio en sus ojos un destello de reconocimiento. Aquí estaba su primer dilema moral. Aceptar ayudarlo significaba salir de su zona de confort, poner a prueba sus habilidades y posiblemente cambiar su vida y la de sus hijos. Pero, ¿y si todo salía mal? Reflexionó mientras un gota de sudor caía por su frente, aumentando la tensión en su pecho. Sus vecinos, con sus miradas despectivas, resonaban en su mente. La simple vendedora de flores, encadenada a su esquina, no era alguien que podría hacer que las grandes decisiones fueran favorables. Pero algo en su interior decía que esta era la oportunidad que había estado esperando. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con esa propuesta aún pesando sobre sus hombros, Ana se quedó en silencio, sintiendo una mezcla de emociones que la ahogaban. A medida que Carlos explicaba más, la presión aumentaba. La idea de renunciar a su seguridad por una promesa de estabilidad la hizo temblar. ¿Es correcto seguir el camino menos transitado, arriesgando su frágil estabilidad familiar? Las dudas la envolvían como una niebla densa. Los minutos avanzaban, cada segundo acelerando su pensar. Recordó a su madre, quien siempre luchó con fuerza, con coraje para darle lo mejor. Esa voz familiar en su mente le decía que podía hacer que su vida floreciera, pero otro eco la atormentaba. ¿Realmente estaba preparada para salir de la sombra que había abrazado tan apretadamente? Justo cuando estaba a punto de tomar la palabra, un mensaje inesperado en su teléfono la sacudió. La incertidumbre de un futuro inminente estaba a punto de colapsar su mundo. Ana miró su teléfono y se sintió invadida por una oleada de ansiedad. El mensaje provenía de su hermana, alertándole de una deuda inminente que debían saldar. Una sombra de su vida anterior que había estado tratando de ignorar. Tomando aire profundamente, luchó contra la presión que sentía en su pecho. ¿De verdad podía arriesgarse a ayudar a un extraño y al mismo tiempo lidiar con sus propios problemas económicos? La escena que la rodeaba parecía distorsionarse, los colores vibrantes de las flores se tornaron opacos, y la risa de los niños se convirtió en un murmullo lejano. Necesitaba tomar una decisión, y rápido. Carlos la miraba, un torrente de esperanza en sus ojos.
En su mente se agolpaban pensamientos contradictorios, pero el recuerdo de su madre la impulsó. Ella siempre había creído en el poder de la determinación. «Aceptaré tu oferta», dijo finalmente Ana, con una resolución que la sorprendió. Las palabras salieron de sus labios como un grito de guerra, sacudiendo sus inseguridades. Sin embargo, la aceptación también trajo consigo una avalancha de preguntas. ¿Qué significaría esto para su vida? Aceptar el reto podría abrirle puertas, pero también implicaba una exposición a un mundo que no comprendía del todo. Las habilidades que había mantenido ocultas, su dominio del árabe y su aguda capacidad para conectar con las personas eran ahora su mejor activo. Carlos, al escuchar su decisión, sonrió de alivio. «Necesito que me ayudes a preparar un discurso clave para una reunión con inversores árabes. Tu fluidez en el idioma es indispensable. Nunca he tenido a alguien como tú en mi equipo», le dijo. Cada palabra de Carlos parecía prometer un futuro diferente. Ana se sintió elevarse. Una chispa de alegría comenzó a florecer en ella, un sentimiento que había creído extinto. Comenzó a vislumbrar un mundo donde sus dotes no solo eran útiles, sino cruciales. Este era el momento de transformarse, y sus habilidades tenían valor. Pero también llegaron las sombras una vez más. ¿Realmente tenía lo que se necesitaba para hacer frente a un entorno tan exigente? La codirectora de la empresa, conocida por su falta de paciencia y su estilo de liderazgo implacable, era un reto al que Ana debía enfrentarse. Totalmente diferente al apoyo que había recibido de sus clientes diarios en el puesto de flores. Etapa inicial empezaba a cuestionarse. ¿Sería capaz de lidiar con la presión y el escepticismo? «Convéncelos de tu valor», se repetía mentalmente mientras se preparaba para el primer encuentro, con la sensación de que debía demostrar mucho más que su conocimiento del idioma. Anotar detalles, practicar diferentes escenarios y anticipar preguntas la llevaban a un estado de concentración única. Mientras sus dedos acariciaban las páginas de su guión, una realidad innegable comenzó a tomar forma. Estaba lista para dar el salto, pero ese salto significaba que ya no podría volver a lo que conocía. No había vuelta atrás. El día de la reunión, Ana se enfrentó a su reflejo en el espejo. Había algo diferente en ella, una mezcla de temor y determinación. Se dio cuenta de que no solo se trataba de ayudar a Carlos, se trataba de dar el primer paso hacia su propia reinvención. Las luces brillantes del salón donde se realizaría la reunión la recibieron. El aroma del café y los murmullos de los asistentes se colaban en su conciencia. Estaba lista para entrar en un mundo que, mucho tiempo atrás, había creído inalcanzable. Sin embargo, justo antes de cruzar la puerta, un recordatorio de su hermana apareció en su mente. La deuda. Ese peso no desaparecía y podría contraponer su nuevo comienzo. Ana respiró hondo, cerró los ojos y con la mente centrada empujó la puerta. Había llegado el momento de enfrentarse a sus miedos y de abrazar el futuro. Pero, ¿qué pasaría si todo se desmoronara en un instante? En ese momento crucial, una figura familiar apareció entre la multitud, llevándola nuevamente a la incertidumbre. Al dar su primer paso al escenario, todo cambiaría para siempre. ¿Sería suficiente su valor para sostenerse firme en este nuevo mundo? El sonido de la puerta al cerrarse resonaba en la mente de Ana como un eco distante mientras se encaminaba hacia el centro del salón. Los rostros de los inversores se alineaban ante ella, una mezcla de curiosidad y escepticismo. Era el tipo de mirada que había tratado de evitar, la que desnudaba sus inseguridades y la desafiaba a probarse a sí misma. Sin embargo, esta vez era diferente. No estaba ahí solo para ocupar un espacio, sino para dejar una huella. Ana abrió su cuaderno donde había anotado meticulosamente las claves de su discurso. Ante el público que parecía esperar su primera palabra como si fuera un veredicto, se sintió ocularmente paralizado por un instante. Sin embargo, el recuerdo de su madre, su voz firme, la empujó a tomar la iniciativa. «Cree en ti misma», resonó en su cabeza. La presentación favorable de Carlos fue un buen comienzo. Su entusiasmo había encendido algo en ella. Con voz clara, comenzó a describir no solo el potencial del proyecto, sino también la oportunidad que representaba para todos los involucrados.
destacando el valor que su conocimiento cultural podía aportar en un terreno que otros consideraban complicado. Cada palabra se convertía en una herramienta que pulía su autoconfianza, ahora visible en su cara, postura y en la intensidad de su mirada. A medida que avanzaba, Ana se adentraba en la esencia de su mensaje. Conectar no solo era un acto verbal, sino emocional. Recordó sus experiencias vendiendo flores, esa conexión que había generado con sus clientes, que iba más allá de un simple intercambio. Cada sonrisa, cada anécdota de vida compartida había forjado un vínculo genuino. Decidió llevar ese enfoque a la sala, creando una atmósfera que favoreciera un diálogo abierto. Las corrientes de energía en la sala comenzaron a cambiar. Los murmullos se desvanecieron y las miradas de los inversores se enfocaron con mayor atención en su figura. Ana se dio cuenta de que estaba logrando algo inesperado. Su mensaje resonaba, despertando interés. A medida que pasaban los minutos, las dudas empezaron a desvanecerse como el aroma del café que aún flotaba en el aire. Fue entonces cuando sintió un repiqueteo en su mente. Una conversación que había visualizado daba paso a preguntas aún más profundas. ¿Qué sucedería si ese nuevo camino, tan prometedor, no cumplía con sus expectativas? Esa incertidumbre acompañada de su deuda se convertía en un peso que al mismo tiempo le daba energía y miedo. Reflexionar sobre cómo estas decisiones afectaban no solo su presente, sino su futuro, era esencial. La codirectora de la empresa, que había permanecido escéptica todo el tiempo, alzó la mano para interrumpirla. Has presentado un discurso sólido, Ana, pero demuéstrame cómo tu conocimiento cultural puede influir en las decisiones económicas de los inversores árabes. Ana sintió el sudor en su frente. Era un desafío directo. Sin embargo, el campo estaba preparado para que demostrara su valía. Aceptar la presión era parte del juego. Se dio cuenta de que cada crítica que había recibido a lo largo de su carrera la había fortalecido. Entiendo sus preocupaciones, resolvió utilizar el momento a su favor, exponiendo cómo entender el contexto cultural llevaba a decisiones más informadas. Las relaciones se construyen desde el respeto mutuo. Un inversor que se siente valorado es más propenso a comprometerse. Su voz resonaba con confianza, y esa chispa en sus ojos reflejaba su cada vez mayor determinación. Mientras concluía su discurso, el peso del miedo se transformó en una sensación renovadora. No solo había defendido su lugar en esa sala, sino que también se había recordado a sí misma quién era realmente. Un ser capaz de provocar cambios y generar entendimiento, no solo sobre el papel, sino exactamente en el corazón de la inquietante intersección entre culturas. Y aunque los aplausos resonaron al final, Ana sabía que esto era apenas el inicio. La verdadera prueba aún la esperaba. La mirada de la codirectora continuaba fija en ella, llena de dudas, lista para una crítica voraz. Venían preguntas que podía anticipar, pero no tenía claro si conseguiría respuestas. Era el momento de enfrentarse a su decisión más crucial. Ajustándose la chaqueta, tomó una respiración profunda. Así que, ¿cuál es el siguiente paso? La voz firme de la codirectora la interrumpió, llevándola directamente al abismo de la incertidumbre que había tratado de evitar. Cada palabra podía cambiar todo, y Ana debía decidir si arriesgarse a perderse o reafirmarse en lo que había comenzado. Ana sintió la presión incrementarse en el ambiente, como si un denso aire de anticipación envolviera la sala. La pregunta de la codirectora resonó en su mente como un tambor, retumbando en cada rincón de su ser. Era una invitación a profundizar, a demostrar que su discurso no solo había sido un ejercicio de elocuencia, sino una clave que abría puertas a nuevas oportunidades. Respiró profundamente, sintiendo cómo la adrenalina corría por sus venas. Tenía que actuar, y lo haría con la misma pasión que había mostrado al vender flores en el mercado, donde cada cliente era una historia, un motivo para conectar. Recapituló rápidamente los datos que había estudiado. El mercado, las tendencias, debía ir más allá de la superficialidad y mostrarles que había validado su propuesta con argumentos sólidos. Los inversores árabes valoran la autenticidad y la conexión personal en los negocios, empezó, sosteniendo la mirada de la codirectora. Entender su cultura es tan importante como conocer el producto que se vende.
Cada interacción se basa en la confianza, y un inversor que siente que se le comprende es más propenso a participar en acuerdos beneficiosos. Mientras hablaba, las palabras fluían y se convertían en puentes de entendimiento. Ana notó cómo algunos de los inversores asentían ligeramente, como si comenzaran a ver la perspectiva que les ofrecía. Había logrado momentáneamente disipar sus dudas y capturar su atención. Luego, trajo a colación un caso práctico reciente, donde una empresa similar había fracasado por no entender las normas culturales específicas en una negociación. La sala quedó en un silencio expectante, y ella se sintió imbuida de una energía renovada. Había llegado el momento de demostrar que lo que decía tenía fundamento. Si podemos integrar el conocimiento cultural en las decisiones de inversión, añadió, podremos adaptar nuestros mensajes y ofertas de una manera que sea más receptiva para ellos. No se trata solo de números, se trata de personas, de construir relaciones duraderas. Ana notó cómo al finalizar su argumento había surgido un inquietante expectante en el rostro de la codirectora. Era el reconocimiento de que Ana no solo había defendido su posición, sino que había proporcionado un punto de vista que podría cambiar la forma en que hacían negocios. Pero esas dudas aún flotaban en el aire, se percibían claramente en el gesto de la mujer, lista para interrogarla nuevamente. Eso suena bien, Ana, pero ¿cómo lo implementarías en nuestra estrategia actual? ¿Qué pasos prácticos sugerirías tomar para asegurarte de que este enfoque se materialice en resultados? Todo lo que había hecho hasta ahora palideció en comparación con esta pregunta. Cada respuesta precedente había sido un ensayo, un calentamiento. Ahora estaba ante el verdadero desafío. Un instante de parálisis se asomó, pero no lo permitiría. La clave estaba en ser honesta sobre sus límites, pero también sobre su visión. Necesitaríamos dedicar tiempo para sumergirnos en el mercado objetivo, comenzó, su voz más firme que nunca. Proponen pruebas de concepto, posiblemente encuestas y reuniones con grupos focales que incluyan voces diversas y representativas de la comunidad inversora. Escuchar lo que tienen que decir es crucial. Luego, podríamos diseñar un modelo que no solo refleje una visión interna, sino que también incorpore sus expectativas. Ana sintió cómo sus palabras brillaban con claridad a medida que avanzaba. Era cierto, había una mezcla de vulnerabilidad y fuerza en admitir que no tenía todas las respuestas a la vez, pero era una respuesta que podría permitir el crecimiento mutuo. Mientras la reunión progresaba, Ana comenzó a notar varios rostros sonriendo levemente. El viento comenzaba a soplar a su favor. La codirectora, aunque escéptica, hizo una pausa, evaluando las opciones. Esto puede funcionar, pero requerirá que toda la dirección esté comprometida. La implementación no será fácil, contestó, con un tono que ahora era más asociado a la aceptación. Ana asintió, sintiéndose más cerca de un punto de inflexión crucial. Era un momento crucial en el que estaba dispuesta a comprometerse, no solo por sí misma, sino por el futuro de su propuesta. Sin embargo, lo que no sabía era que lo que había desatado podría llevarla a un año de desafíos aún mayores en el competitivo mundo de los negocios. Así que has planteado estas ideas, pero ¿y si esa batalla cultural se convierte en una lucha interminable? Musitó la codirectora, planteando una cuestión que Ana tendría que desentrañar. Era un dilema que podría cambiar la dirección de su vida y su carrera. El eco de la pregunta de la codirectora reverberó en la mente de Ana, instaurando en ella una mezcla de inquietud y determinación. La noción de que la batalla cultural pudiera alargarse despojaba su propuesta de parte de la seguridad que había comenzado a construir. Sin embargo, era un desafío que no la desanimaba. Todo lo contrario, impulsaba su ansia de demostrar su valía y su capacidad de liderazgo. Entiendo la preocupación, respondió al instante, con una seguridad renovada. Cada cultura tiene sus matices y complejidades, pero cada desafío también representa una oportunidad. Ana optó por un enfoque más proactivo. La idea de enfrentarse a un obstáculo la motivaba a pensar estratégicamente, a idear un plan que no solo mitigara las tensiones culturales, sino que también fortaleciera su posición en el mercado.
Podríamos implementar un programa de capacitación cultural para todo el equipo directivo, sugirió, proyectando su voz. Esto no solo facilitaría las negociaciones, sino que también fomentaría un entorno de trabajo más inclusivo y receptivo a la diversidad. La sala comenzó a murmurar, una señal de que su propuesta estaba resonando. Ana sintió que su acertada elección de palabras, sus argumentos claros y su pasión pronto podían transformar ese escepticismo inicial en apoyo. Invertir en la capacitación no es solo un gasto, es una inversión que cosechará frutos a largo plazo. Al final, cada relación sólida que cultivemos puede traducirse en estabilidad y crecimiento. Mientras desarrollaba su idea, se dio cuenta de que cada paso que daba estaba forjando no solo su carrera, sino también un nuevo paradigma en la empresa. Era el momento de ser una figura de cambio, y su discurso comenzaba a romper las cadenas de lo convencional. La codirectora contempló a Ana con una mezcla de respeto y curiosidad. Pero, Ana, ¿cómo te asegurarías de que este programa se mantenga y evolucione con el tiempo? Ana se permitió una leve sonrisa. Había estado esperando esa pregunta. Podríamos establecer indicadores de rendimiento cultural que evalúen la efectividad del programa. Esto no solo ofrecería feedback directo, sino que también permitiría ajustes para abordar nuevas situaciones a medida que surjan, explicó, su mente girando entre estrategias y soluciones. Sin embargo, la idea de implementación no estaba exenta de desafíos personales. Se preguntó si su propia experiencia, siendo una mujer que había comenzado desde un lugar modesto, sería suficiente para superar las barreras que podría enfrentar. Esa autoevaluación la llevó a la reflexión, conduciéndola a un dilema. ¿Sería capaz de perdonar sus propias limitaciones y aceptar que a veces el camino hacia el éxito no era lineal? Siguió avanzando, apoyándose en su intuición y en la conexión emocional que había desarrollado con su propuesta. Necesitamos ser audaces, declaró. Este programa puede ser nuestro diferenciador. Invitemos a los inversores a visitar, a intercambiar ideas, a conocer y ser conocidos. Solo así pasaremos de ser un simple prospecto a socios. Los rostros en la sala mostraron un creciente interés. La codirectora al fin volvió a mirar a Ana. Los cimientos del escepticismo se desplomaban poco a poco bajo la fuerza de sus palabras. Pero Ana sentía la presión. Era consciente de que esa propuesta no solo dependía de la dirección, sino también de su propia capacidad de ejecutarla. Había mucho en juego. Cuando la codirectora finalmente asintió, Ana sintió que un peso se levantaba de sus hombros. El reconocimiento de que podía haber encendido una chispa de cambio fue un instante electrizante. Pero el camino apenas comenzaba, y ella sabía que tendría que navegar por un mar de incertidumbres. Mientras Ana se retiraba de la reunión, una ola de energía la envolvió. Se sentía más viva que nunca, lista para enfrentar los retos que se avecinaban. Sin embargo, un dilema comenzaba a manifestarse en su mente. Una voz inquietante que le susurraba: ¿estás realmente lista para todo lo que eso implica, Ana? El eco de esa pregunta la acompañaría mientras corría hacia las nuevas oportunidades, dejándola al borde de una revelación crucial que podría definir su futuro profesional. Ana se sentó en su escritorio, rodeada de papeles y notas que describían su propuesta. Cada palabra que había pronunciado en la reunión seguía resonando en su mente, pero había una verdad inquietante que empezaba a deslizarse en sus pensamientos. Ahora era responsable de llevar a cabo lo que había prometido. La adrenalina de la reunión se había desvanecido, dejando un vacío palpable que se podía. Llenaba de dudas. Mientras revisaba sus notas, se dio cuenta de que no bastaba con hacer presentaciones convincentes. Necesitaba un plan sólido que le otorgara credibilidad. Buscó ejemplos de programas de capacitación que habían sido exitosos en otras empresas. Cada búsqueda en línea resultaba ser un pequeño golpe en su inquietud. Ana siempre había sido buena en adaptarse y aprender, pero ahora enfrentaba la necesidad de materializar su visión. Pensó en las artimañas que había utilizado en la venta de flores. Cada cliente había sido una oportunidad para demostrar su valía, y ahora cada paso en el desarrollo de su proyecto sería su nuevo cliente potencial. No puedo permitir que estas dudas me frenen, musitó para sí misma. Se propuso sentarse con su equipo y compartir sus ideas iniciales. La unión de energías siempre había sido su fuerte.
Después de todo, cuando ella había comenzado a vender flores en las calles, había aprendido rápidamente que cada persona con la que hablaba era una pieza en el engranaje de su éxito. Así, convocó a su equipo para una reunión informal. Sentados alrededor de la mesa, los rostros conocidos aportaron un alivio momentáneo. Volcar sus dudas en un espacio donde la confianza era la norma la ayudó a sacudirse algunas de sus inseguridades. Quiero que cada uno de ustedes comparta lo que piensa sobre la propuesta. Estoy abierta a sus críticas y sugerencias. La primera voz que se alzó fue la de Laura, encargada de marketing. Es un buen inicio, pero deberíamos pensar en formas de medir el impacto de esto en nuestras ventas. No podemos simplemente asumir que funciona porque creemos que es lo correcto. Ana le sonrió, absorbiendo la crítica. Tenía razón. Todo lo que se propusiera debía poder ser evaluado en resultados tangibles. La conversación fluyó y las ideas emergieron. Con cada comentario, su confianza se renovaba. Se sintió más fuerte al reconocer que la capacidad de su liderazgo no residía únicamente en su voz, sino también en su capacidad para reunir a su equipo para enfrentar desafíos. A lo largo de la reunión, comenzaron a definir áreas específicas en las que querían trabajar, desde la capacitación cultural hasta sesiones de evaluación para medir el rendimiento del nuevo programa. Desarrollar un sistema de retroalimentación se convirtió en un punto central del plan. Ana los escuchaba, tomando notas mentales. Cada sugerencia era una pieza adicional de un rompecabezas que estaba a punto de ensamblar. Sin embargo, al finalizar la sesión, una preocupación persistente volvió a acecharla. ¿Todos estaban realmente comprometidos con este cambio? Era una responsabilidad que recaía sobre sus hombros. Al llegar a casa, se encontró en un mar de reflexiones. Había lanzado un reto al polvo que la cubría, pero ahora una parte de ella se preguntaba si todos seguirían despojados de sus miedos. Sabía que debía preparar un discurso persuasivo, no solo para sus jefes, sino también para sus colegas. Mientras escribía nuevas propuestas y remarcaba métricas, su corazón latía con fuerza. Sin darse cuenta, había comenzado un viaje mucho más profundo que la simple capacitación cultural. Era un viaje hacia su propio autodescubrimiento como líder. Estaba a punto de salir de su zona de confort, y eso podía cambiar todo. El teléfono sonó, interrumpiendo su trance. Era un mensaje de su codirectora, solicitando una actualización sobre el progreso. Ana sintió una mezcla de trepidación y emoción. Era el momento de demostrar que no solo podía hablar por el cambio, sino que también podía actuar sobre él. Mientras se preparaba para responder, se preguntó, ¿podré influir en los que aún dudan? La presión de esa expectativa anidó en su pecho, un nuevo desafío que la esperaba, uno que podría hacer o deshacer su carrera. Ana respiró hondo, intentando calmar el temblor de su voz antes de escribir la respuesta. Las palabras parecían fluir lentamente desde su mente, cada una cargada de la responsabilidad que había asumido. Sabía que sus ideas necesitaban ser presentadas con claridad, que no solo se trataba de hablar, debía convencer, inspirar. Mientras redactaba, su mente volvía a sus días de vendedora de flores en la calle. Recordaba cómo cada cliente tenía su propio trasfondo, sus dudas y sus expectativas. Aprendió a leer sus gestos, a interpretar lo no dicho. Con aquellos recuerdos, se replanteó su enfoque hacia su equipo. La conexión personal era clave. Necesitaba saber qué preocupaba a cada miembro. Ana decidió establecer encuentros individuales con su equipo. Así, podría escuchar sus inquietudes o reservas en la intimidad de una conversación. En cada cita, trató de alinearse no solo con sus objetivos profesionales, sino también con sus emociones. Esto le permitió descubrir que varios de ellos tenían dudas sobre su capacidad para gestionar el cambio, pero también tenían ideas valiosas y deseos de contribuir. Una de esas reuniones fue con Javier, su analista financiero. Al principio, sus palabras eran medidas y cautelosas, pero a medida que Ana le explicó su visión, sus ojos comenzaron a brillar con interés. Ana, me gusta lo que propones, pero tenemos que ser realistas. Si fallamos, esto podría costar mucho más que dinero, podríamos perder la confianza del equipo, advirtió.
La crítica duró poco, ya que Javier pronto sugirió estrategias concretas de evaluación de métricas, lo que solidificó aún más la seguridad de Ana. A cada interacción se consolidaba no como líder absoluta, sino como una parte del engranaje que hacía funcionar al equipo. Conforme avanzaba la semana, Ana comenzó a notar un cambio en su propio pensamiento. La voz interna de la duda se debilitaba, reemplazada por un renovado sentido de propósito. Ahora, cada reunión se volvía una oportunidad de no solo escuchar, sino también guiar a su equipo. Ella planteaba preguntas, desafiaba su propio entendimiento y en el proceso descubría capacidades en ellos que antes no habían mostrado. Ana estableció el workshop donde se plantearían ideas de manera transformadora y se estimularía el debate. Se enfocó en crear un ambiente seguro donde cada contribución se sintiera valorada. A pesar de la presión continuada de la alta dirección, sentía que estaba dando pasos en la dirección correcta. Una noche, mientras revisaba estadísticas de interacción y participación en el grupo, su teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje de Laura. Ana, creo que deberíamos preparar un enfoque no solo para nuestro equipo, sino implementar un sistema que beneficia a todos los departamentos. Una chispa de inspiración se encendió en su pecho. La idea resonaba con las diferentes perspectivas que había estado reunión tras reunión. Por supuesto, pensó. De pronto, todo se tornó más claro. Así como había tenido que combinar los colores y las flores en su puesto de flores, ahora estaba formando un mosaico diverso de aportaciones genuinas y relevantes. Con cada avance, Ana se daba cuenta de que su transformación iba más allá del proyecto mismo. Estaba redefiniendo su identidad. No era solo una vendedora de flores en la vida, sino una líder capaz de cultivar un ambiente fértil para el crecimiento colectivo. Sin embargo, justo cuando creía tener un plan robusto, se enteró de que un par de directivos estaban en contra de su propuesta. Comentarios de escepticismo sobre la viabilidad del proyecto empezaron a poner en duda su progreso. Su confianza se tambaleó. ¿Y si esto representa el final de mi visión?, se preguntó, un escalofrío recorriendo su espalda. Era un dilema que podría fracturar su recién construida fortaleza. La presión de demostrar su valía ahora era más fuerte que nunca. El mensaje que llegó después fue directo, de uno de los directivos que más dudas esbozaban. Decía que esperaba una presentación formal y tangible para la próxima semana. Era el momento de actuar. Sin más tiempo que perder, Ana reunió fuerzas. Al final, no solo se trataba del proyecto, también era una cuestión personal. ¿Sería capaz de demostrar su estilo de liderazgo en un ambiente que dudaba de su capacidad? La incertidumbre dibujaba sombras en su mente, pero una cosa era clara. El momento decisivo de su carrera se acercaba. Tenía solo una semana para cambiar opiniones y quizás el rumbo de su vida profesional. Ana se sentó frente a su ordenador, el cursor parpadeando como un recordatorio constante de la inminencia de su presentación. Las dudas que la habían atormentado durante los últimos días regresaban, como sombras que oscurecían su mente. Necesitaba estar preparada, no solo para los directivos escépticos, sino también para sí misma. La idea de extender su propuesta a otros departamentos era ambiciosa. Sabía que cada palabra y cada gráfico debían ser impecables. Ana comenzó a investigar, y mientras buscaba, se dio cuenta de que no se trataba solo de números y estadísticas. Tenía que articular un mensaje que resonara con los valores de la empresa, que capturara la esencia de lo que buscaba lograr, una cultura colaborativa y creativa. Para eso, decidió seguir el consejo de Javier y sumergirse en métricas que no solo mostraran la efectividad de su propuesta, sino que también reflejaran el impacto emocional en el equipo. Crear un ambiente donde la gente se sintiera valorada y escuchada potencia la productividad y la satisfacción, pensó. Pero, ¿cómo traducir todo eso en datos tangibles? Esa pregunta la llevó a explorar otras presentaciones dentro de la organización. Si podía descubrir cómo otros líderes habían logrado inspirar confianza y aceptación, tal vez podría identificar un patrón que la ayudara a diseñar la suya. Con cada revisión, Ana se sentía menos aislada, reconectando con su percepción de lo que un líder puede y debe hacer. Al día siguiente, decidió llamar nuevamente a Javier.
Vamos a elaborar una presentación que no solo contenga datos, sino también experiencias. Quiero que hablemos sobre cómo todos podemos beneficiarnos de esto, propuso. La colaboración era clave, no solo con su equipo, sino también con aquellos que estaban escépticos. Los días siguientes fueron intensos. Reuniones, discusiones y brainstorming se convirtieron en su rutina. Ana se sintió revitalizada al ver cómo sus compañeros contribuían con ideas innovadoras y creativas. Cada uno aportaba sus talentos de una manera que antes no había imaginado. En ese proceso, Ana también empezó a explorar sus propias competencias más allá de lo esperado. Se dio cuenta de que había habilidades de comunicación que no había utilizado plenamente, pues siempre había mantenido un perfil más bajo como vendedora. Cada tarde después de las reuniones se sentía más capaz, más segura. Era fascinante descubrir que había elementos de su personalidad que nunca había explorado. Sin embargo, la presión de la fecha límite la empujaba a mantener la concentración. A medida que se acercaba la semana crítica, la ansiedad comenzó a hacerle compañía nuevamente. Las voces de los directivos escépticos resonaban en su mente, llenándola de dudas. Pese a todo, ella comprendía que no podía volver atrás. Su transformación pasaba por llevar un mensaje claro a esos altos ejecutivos que, con sus opiniones, estaban moldeando su camino. Y, aunque su objetivo era convencer, dentro de ella comenzó a formarse una nueva determinación: recuperar el poder que había sentido como vendedora de flores. No todo eran rosas en el camino. A medida que se acercaba el día de la presentación, Ana comenzó a sentir presión física y emocional. La posibilidad del fracaso era abrumadora y la percepción del juicio externo la llenaba de temor. Sin embargo, también empezó a vislumbrar el desafío como una oportunidad. ¿Qué pasaría si me permito fallar? ¿Me perdería a mí misma en el proceso o me encontraría más fuerte?, se preguntaba. Al final del día, cuando regresó a casa, se detuvo a observar el rostro cansado en el espejo. Con determinación, se recordó a sí misma por qué había comenzado esta travesía. No solo estaba allí como una líder, estaba forjando un nuevo camino, no solo para el proyecto, sino abriendo puertas que antes estaban cerradas. Y como un eco en su mente, la voz firme de Javier resonaba. Ana, lo más importante es que creas en ti misma. A veces, lo único que se necesita es dar ese primer paso. El día de la presentación se acercaba, y con él, la certeza de que todo lo que había cultivado en su interior florecería o se marchitaría ante el juicio de aquellos directivos. Sin embargo, en su corazón había un nuevo reto que la esperaba. Sería capaz de mostrar no solo su propuesta, sino también el poder de su propia transformación al mundo. Todo pendía de un hilo, y el momento de la verdad estaba a solo unas horas. Ana despertó esa mañana con una mezcla de adrenalina y ansiedad que le prohibía permanecer inactiva. El sol brillaba a través de la ventana, pero su mente estaba atrapada en un laberinto de pensamientos inquietantes. Cada segundo que pasaba aumentaba la palpitación en su pecho y la urgencia por poner su plan en acción. Sabía que este era un momento decisivo, un punto de inflexión en su vida profesional. Mientras se preparaba, repasó los puntos clave de su presentación. Tenía que hablar con convicción, conectar cada gráfico y cada dato con historias humanas que resonaran en los corazones de sus oyentes. Recordó las aportaciones de sus compañeros durante los días previos. Cada rostro, cada idea, cada risa compartida en las reuniones era un recordatorio de que no estaba sola en este camino. Al llegar a la oficina, el ambiente parecía cargado de energía, un presagio de lo que estaba por venir. El comité de directivos estaba expectante, y las miradas de sus coetáneos la seguían, como un manto de apoyo que la envolvía. Sin embargo, al ver las sillas donde se sentarían los altos ejecutivos, su estómago se revolvió. Sabía que se trataba de un examen no solo de su propuesta, sino de su autenticidad y liderazgo. Cuando finalmente entró en la sala de reuniones, el aire se volvió tenso. Ana tomó una respiración profunda, una técnica que había aprendido en sus sesiones de autogestión del estrés. Con una presencia firme, empezó a hablar. Sus palabras fluían con claridad, un reflejo del arduo trabajo y la preparación que había negociado con su propio miedo interno. Los gráficos aparecían uno tras otro, cada uno más convincente que el anterior, pero su verdadero poder venía de las historias que entrelazaba con ellos.
Este proyecto no solo se trata de cifras, se trata de crear un espacio donde todos podamos juntos innovar. He escuchado a cada uno de ustedes reflexionar sobre cómo mejorar nuestro entorno laboral. ¿Y si les dijera que tenemos la oportunidad de transformar ideas en realidades tangibles? La forma en que sus ojos brillaban mientras hablaba hizo que algunos miembros del comité se inclinaran hacia adelante, cautivados. Y así, con cada slide, Ana sentía que el miedo antiguo se desvanecía, su voz resonaba cada vez más segura. Pero tras una serie de elogios y preguntas difíciles, el CEO, un hombre apreciado por su capacidad incisiva, la miró fijamente. ¿Qué los hace pensar que esto no es solo otra iniciativa más que se desvanecerá en el tiempo? Esa pregunta fue un golpe, una prueba de su resolución. Sin dudar, Ana dio paso al frente. Porque esto no es solo una propuesta. Es un compromiso personal. Un compromiso que he cosechado con mi equipo. Les prometo que, si nos brindan su apoyo, estaremos aquí para asegurar que cada paso sea medido, evaluado y mejorado. La tensión en la sala era palpable, y dejó de pensar en su propia inseguridad. En su lugar, se concentró en el mensaje que quería transmitir, y en el impacto que podía provocar en su entorno. Al cerrar su presentación, un silencio pesado envolvió a todos. Ana sintió que su vida pendía no solo de la decisión de esos ejecutivos, sino de su propio sentido de valía. Había enfrentado sus miedos y compartido su vulnerabilidad. Si ganaba la aprobación, sería una victoria contra la sombra de la duda que siempre había acechado su existencia como líder. Mientras se retiraba de la sala, un abrumador sentido de posibilidad la abrazó. Sin embargo, la incertidumbre seguía acechando en las esquinas de su mente. Había tomado la delantera, pero sabía que el verdadero desafío estaba a punto de comenzar. Así que, cuando recibió un mensaje de Javier preguntando por los resultados, una sensación de incomodidad la invadió. ¿Qué pasaría si no obtenía el apoyo esperado? La inquietud volvió a amenazar su calma recién descubierta. El momento decisivo se acercaba, pero Ana estaba lista, dispuesta no solo a ganar una aprobación, sino a dar paso a una nueva era en su carrera. La pregunta era, ¿podría resistir el impacto del veredicto y encontrar su verdadera fuerza en el camino por delante? Ana aguardaba ansiosamente la llamada que determinaría su futuro profesional. Los días siguientes a su presentación se sintieron eternos, pero cada instante también era una oportunidad para reflexionar sobre su viaje. Había estado en su rincón durante tanto tiempo, rodeada de flores y sueños marchitos. Ahora, la transformación que había experimentado se manifestaba en cada poro de su ser. Finalmente, el teléfono sonó. La voz del CEO resonó al otro lado, cargada de un tono sorprendentemente positivo. Ana, tus ideas han resonado profundamente en el equipo. Estamos entusiasmados por comenzar con tu propuesta. Al escuchar esas palabras, las ansiedades y dudas que habían estado atormentándola se evaporaron como el rocío bajo el sol. Había conquistado la primera gran batalla, pero entendía que esto era solo el principio de un camino más desafiante. Con cada nuevo proyecto que comenzaba a implementar, Ana demostró una capacidad única para reunir a su equipo. Desarrolló estrategias de comunicación que fomentaban un entorno receptivo, donde cada voz contaba. A través de capacitaciones culturales y sesiones de team building, promovió la diversidad y la colaboración. Poco a poco, las sombras de la duda que antes la seguían comenzaron a disiparse. El impacto fue inmediato y significativo. Las cifras comenzaron a mostrar una recuperación y crecimiento que nadie había anticipado. Los directivos, antes escépticos, ahora la miraban no solo como una vendedora de flores, sino como una líder visionaria. Un día, al revisar los resultados en una reunión de alta dirección, recibió elogios de sus pares. Has transformado nuestra manera de abordar las inversiones internacionales, Ana. Tu enfoque ha cambiado las dinámicas del grupo. Esa validación externa era la mera reafirmación de su propia evolución. Mientras celebraba esos logros, Ana se dio cuenta de que no solo había cambiado el rumbo de la empresa, sino que también había transformado su identidad. Aquella mujer que una vez fue consumida por el miedo y el luto, había florecido en una figura de liderazgo fuerte y decidida. Cada éxito se convertía en un recordatorio de que su voz y su historia tenían poder. El verdadero triunfo llegó cuando se organizó una reunión con inversores árabes y, genuinamente, fue invitada a participar como ponente principal. Ana sintió que todo su camino había sido conducido hacia ese momento.
Subió al estrado con una mezcla de emoción y confianza. Este era su espacio, y podía usarlo para dar ejemplo de cómo las conexiones emocionales y culturales generaban relaciones comerciales más sólidas. Al cerrar su discurso, recibió cálidos aplausos, pero más valioso que eso fue el reconocimiento por su autenticidad. Los inversores elogiaron su capacidad para conectar conceptos difíciles con historias personales, algo que había practicado en su día a día vendiendo flores. Había recorrido un viaje en el que se despojó de las inseguridades y se armó de la certeza que siempre residió en su interior. Cuando regresó a casa esa noche, Ana sintió un renovado sentido de propósito. Ya no era solo una madre luchadora o una vendedora de flores, se había convertido en una líder que había abierto puertas a un futuro prometedor para sus hijos y para ella misma. Miró a Miguel y Valeria durmiendo, sintiendo una profunda gratitud por cada sacrificio que la había llevado allí. Ana había demostrado que, aunque el camino hacia la grandeza cada vez puede parecer intimidante, el poder de la transformación reside en aceptar las oportunidades, cultivar conexiones verdaderas y creer en uno mismo. Era el momento de abrazar una vida floreciente. Ahora que su historia llega a su fin, no olviden que también pueden encontrar su transformación. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y permitir que más personas se inspiren. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Nos encanta escuchar sus opiniones. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal conocen la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones.